A todos por venir. Estamos hoy en este webinar de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales para asistir a la presentación de David Arias, antiguo alumno mío, auténtico fuente de motivación en muchos aspectos y honrado de que nos haga el favor de comentarnos un poco su mundo. El título de la presentación es Baterías de iones de litio, estado del arte y tendencias en el sector de la electromovilidad. Yo creo que es un tema de la máxima actualidad. A mi alrededor hay muchas personas que no saben por qué tecnología decidirse para comprarse un coche. Muchos de nosotros como ingenieros nos preguntamos qué va a pasar en el escenario actual. Conviven muchas tecnologías muy diferentes. La situación de ahora y de hace 20 años no tiene nada que ver. Y David, que trabaja en ello, pues nos va a hacer una pequeña panorámica y luego nos va a hablar también de algunos pequeños detalles técnicos que nos pueden abrir puertas luego para investigar más. Así que sin mayor introducción, quiero darle paso a David. David, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por tu presentación. Muy agradecido por las palabras, siempre me sacas los colores. Si te parece bien, entonces empezaría directamente a compartir la pantalla. Sí. Y perfecto, voy a probar que todo funcione. He hecho una pequeña prueba antes, hace 10 minutillos, pero un segundo. Voy a comprobar también que pueda ver el chat. Siempre. Perfecto. La última prueba antes de ya poder comenzar sería... Perfecto, es una maravilla. Esto lo aprendí de ti, Ignacio, de poder hacer las pruebas un poquito antes de empezar ya con el rock and roll, con la presentación, pero parece que todo funciona de maravilla. Me podéis escuchar, me podéis ver y imagino que también podéis ver la pantalla sin problema, ¿verdad? Si me podéis confirmar por el chat, así también puedo ver que... Sí, se ve la pantalla todo perfecto. Así veo también por el chat de que lo tenemos todo funcional. Perfecto, pues entonces sin más dilación voy a comenzar. Lo primero de todo, muchas gracias Ignacio y muchas gracias Gema por la organización del webinario. Es la primera vez que puedo presentar algo así y estoy muy orgulloso que sea pues en la ETSI, al final mi universidad. He estado muchos años y muchas buenas experiencias en ella. Y también muy orgulloso de que, bueno, llevo ya, lo iremos viendo a lo largo de la presentación, pero llevo casi 5 años ya en Alemania y hace mucho que no podía presentar algo de este estilo en mi idioma materno, en castellano. Así que espero que no me salgan muchas alemanadas, pero estoy muy contento de la oportunidad que me ofrecéis, por un lado, y sobre todo que, bueno, que Corona tiene 800.000 inconvenientes. Creo que seguro cada uno de nosotros nos hemos quejado cada día de la situación actual, de todos los problemas que hay, pero la única ventaja que yo veo, por lo menos, es tanto en el terreno del teletrabajo como en el terreno de los webinarios, que estando hoy en Múnich, que ahora mismo estoy en Alemania, pues pueda hacer online a 40 personas, 50 personas, una presentación de un tema que a mí personalmente me apasiona y que, bueno, me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí hace 4 o 5 años cuando estaba terminando el máster. Así que si os parece bien y veo que todo funciona perfectamente, pues voy a comenzar ya directamente con la presentación. La presentación la he hecho en colaboración, bueno, la he hecho yo solo, pero para ello he utilizado mucha de la información de la empresa en la que actualmente estoy trabajando, que se llama EVA, que son las siglas en alemán de Entwicklungsanalyse, que es desarrollo, ensayos y análisis, que es una empresa miembro del grupo FV. Y simplemente quería mostraros con esta presentación tanto mi experiencia en los últimos 5 años en la Universidad de Múnich, en la que me especialicé en el sector de la electromovilidad, así como en la experiencia que he podido reunir tanto en las prácticas como en el trabajo fin de máster, como en el trabajo en el sector de la electromovilidad. Los temas que quería mostraros, a grosso modo,
como comprenderéis, intentar en 45 minutos hacer una presentación de un tema tan complejo como son las baterías litio-iones es imposible, no es realista, pero he intentado hacer de la manera más posible y que tampoco sea muy superficial, sino que se pueda entrar un poquito en materia, explicar los puntos que, según mi punto de vista, son los más críticos y los más relevantes a la hora de entender esta tecnología. Primero voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo y por qué estoy haciendo hoy este webinario. Siguiente estaría presentando el estado del arte actual de las baterías de litio-ion, comparándolas con tecnologías anteriores, comparando cuáles son los componentes de una batería litio-ion y cuáles son sus características, y haciendo una visión de cuáles son los coches eléctricos que actualmente se encuentran en el mercado. Como tercer punto, quiero centrarme en lo que es buenamente mi trabajo y en lo cual he reunido bastante experiencia en estos últimos años, que son los ensayos y validación de las baterías litio-ion, presentando un poco las palabras claves del modelo nube, que es el que se utiliza para el desarrollo de las baterías de litio-ion en el sector automovilístico, qué tipos de ensayos son los que nosotros utilizamos y, sobre todo, lo que es mi sector es la gestión electrotérmica de las baterías litio-ion que actualmente se encuentran en el mercado o que dentro de unos años podremos también ver pues, cada vez más a menudo también en el mercado. Y por último, también querría reseñar, tal como indicaba en el título de este webinario, cuáles son, según mi punto de vista y según los últimos artículos que puedo leer a lo largo de los meses y años en los que me estoy dedicando profesionalmente a este sector, cuáles son las tendencias del litio-ion o de las tecnologías de las baterías en el sector de la electromovilidad. Por mi parte, agradecería que no fuera esto un soliloquio, un monólogo, que esté hablando, sobre todo porque no os puedo ver ahora mismo, o sea, tengo dos pantallas, pero en una pantalla tengo la presentación, en otra las notas y en otra el chat, o sea, ahora mismo no puedo veros, y aunque pudiera veros, casi todas las cámaras están deshabilitadas, así que lo que yo propondría es que si a lo largo de alguna de las diapositivas tenéis alguna pregunta que creéis que se puede resolver inmediatamente en esa diapositiva, por favor, hacedlo por el chat. Y si no, lo que podremos hacer es que sea un poco más dinámico también al final de la presentación. Si no me equivoco, habrá también tiempo para hacer algún tipo de rondas de preguntas y de intercambio de información. Pero bueno, me agradecería bastante que no fuera un soliloquio durante 40 minutos, que más o menos 30-40 minutos es lo que creo que durará la presentación, que también he traído un par de vídeos bastante interesantes. Así que si en cualquier momento tenéis alguna opinión o algún comentario que hacer, hacedlo en el chat que estoy echándole un vistazo. Y también quiero disculparme porque probablemente en más de una de las diapositivas habrá un par de alemanadas. Yo ahora mismo vivo en Múnich, mucha de la información que he utilizado está en alemán. He intentado que casi todo esté en español e inglés, pero bueno, si alguna de las informaciones que están aquí no son muy legibles o no se pueden entender, intentaré traducirlo de todas maneras, pero la inmensa mayoría lo estoy haciendo en español. Paso la diapositiva. Perfecto. Bueno, este soy yo, aunque ya me estoy yendo ahora mismo. Soy relativamente, probablemente para de los ponentes que han tenido la oportunidad de presentar en este foro, seré de los más jóvenes. Hace 2 años, no sé, bueno, 3 años, estamos ya en 2021, terminé la carrera, o sea, terminé el máster en Ingeniería Industrial Superior. Estudié tanto el grado como el máster en la ETSI, y el segundo año de máster aproveché el programa doble título que tiene la UPM con la Universidad Técnica de Múnich, con la TUM, y terminé mi máster aquí en Múnich, en dicha universidad. En la ETSI me especialicé en el sector de la electrónica automoción, no me acuerdo cómo se llama, automática electrónica, perdón. Y aquí en la TUM me especialicé en el sector de las energías renovables y de la electromovilidad. Desde el 2017, bueno, yo ahora mismo vivo y trabajo en Múnich, y Múnich, entre otras muchas cosas, además del Oktoberfest, se caracteriza porque hay muchas empresas importantes como BMW, y tuve la suerte y la oportunidad de poder hacer mis prácticas en el máster en BMW. Me encargué de la gestión de los coches de prueba de dicha firma, de dicha empresa, y después me busqué mis habichuelas y pude también encontrar el trabajo fin de máster en BMW. Lo escribí en el sector de la simulación electrotérmica y de la refrigeración del sistema de propulsión de los coches eléctricos, es decir, de la batería, motor eléctrico y de la unidad de potencia, la potencia electrónica, la electrónica de potencia. Y desde entonces terminé el máster a finales de 2018 y me cogí mis vacaciones merecidas, y a principios de 2019 empecé a trabajar
para BMW también, con mi empresa FAA, y desde entonces he trabajado primero como ingeniero de testing en la validación electrotérmica de las baterías, tanto para los vehículos enchufables, híbridos, como para los vehículos puramente eléctricos de BMW. Estamos en el área de I+D+I para el desarrollo de las próximas generaciones de los coches eléctricos. Y desde el último año estoy ahora mismo responsable y coordinador de este tipo de validación, con bastante contacto con otros departamentos, sobre todo de cara a la generación a medio y largo plazo que está ahora mismo en sus primeros pasos y que a lo largo de esta presentación también querré mostraros a vosotros. Para empezar, como os he comentado, quería explicaros cuál es el estado del arte actual de la tecnología litio-ion. Y para ello me he aprovechado un poco en una comparativa con la tecnología que existía antes del litio-ion, que era la del níquel metal hidruro. Níquel metal hidruro también es una tecnología que evoluciona de níquel cadmio, y como podéis apreciar en esta diapositiva, se puede ver a simple vista cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de las tecnologías y por qué en los últimos 10, 20 años casi la inmensa mayoría de las empresas, no solo en el sector del automovilístico, sino también los móviles que utilizamos o los ordenadores portátiles, la inmensa mayoría utilizan baterías de litio-ion. Por un lado, podéis apreciar si puedo activar el puntero. Sí. Por un lado, podéis apreciar, es bastante característico, este área sería el de las baterías de níquel metal hidruro y todo este área sería para las baterías de litio-ion. Esto es un diagrama que se llama de Ragone, en el que se muestra en el eje Y la densidad de potencia y en el eje X la densidad de energía. Básicamente, a grandes rasgos, cuanto más a la derecha estemos en la densidad de energía, a igualdad de peso tendremos mayor capacidad y, por tanto, mayor duración en el caso de un móvil o mayor alcance en el caso de un coche, y a mayor potencia, a igualdad de peso, lo que nos permitirá es tener unos picos de energía superiores, y en el caso de un coche nos permitirá, por ejemplo, pues que se pueda acelerar de 0 a 100 en 2 o 3 segundos, que son las ventajas que tienen los coches eléctricos por el par del motor eléctrico en comparación con los motores de combustión interna. Y a simple vista se puede ver, por un lado, que las pilas de litio-ion son mucho más versátiles y sobre todo tienen mayores densidades de energía y de potencia en comparación con las de níquel metal hidruro, por un lado. Pero para hablar un poco también, buenas palabras de níquel metal hidruro, ¿por qué se utilizaron en su primer momento? Por ejemplo, en los Toyotas Prius, son los primeros coches híbridos. Por su robustez, son pilas celdas en las que a nivel de seguridad es bastante es poco crítico en la inmensa mayoría, o sea, no hay apenas muchas medidas necesarias, porque es una tecnología muy madura y por tanto los costes también son bastante reducidos en comparación con el litio-ion. Pero en contra tienen bastantes inconvenientes, que es pues, que tiene esa baja versatilidad en densidad de energía y potencia, que tienen efecto memoria bastante reducido en comparación con el níquel-cadmio, que era la tecnología anterior, pero esto significa que si no se carga completamente y descarga completamente la batería, a lo largo de los meses, de los años, la capacidad se irá reduciendo. Y sobre todo también la inconveniente que tenía es que las pilas se autodescargan en comparación con las de litio-ion bastante elevado. En la siguiente diapositiva empezaré a comentar un poco la química de las baterías litio-ion. Es un área bastante complejo y para poder entenderlo al 100% habría que ser casi un experto químico. Yo lo que estoy intentando con esta comparativa y con las siguientes diapositivas es tener una pequeña visión general, holística, de qué hay dentro de una pila litio-ion. En mi trabajo, en la inmensa mayoría, en el día a día, al final trabajamos con modelos electrotérmicos y yo no soy un experto químico, ni mucho menos. En cambio, en el litio-ion, la ventaja que ya os he comentado es que tenemos una densidad de energía que actualmente, con la generación actual de pilas, alcanzan los 240 vatios horas por kilogramos. Por esta densidad también de potencia nos permite mayores picos de carga y descarga, no tiene efecto memoria, eso es toda la parte bonita de la litio-ion y por lo que se utiliza. En contra, para poder utilizarlas como la estamos utilizando actualmente en los coches eléctricos, el mantenimiento y el cuidado es muy costoso, es necesario una BMS que se llama, que es un Battery Management System, un sistema de gestión de la batería, que ya os comentaré más adelante.
los costes son mucho más amplios en comparación con las otras tecnologías y sobre todo tiene una sensibilidad térmica y una sensibilidad a la propagación térmica y por consecuencia a tener hogueras en el coche bastante más elevada en comparación con la de níquel, metal hidruro, y este fue el motivo por lo que los coches eléctricos han estado en desarrollo en los últimos 10-15 años, porque era necesario que una tecnología que tiene tantas ventajas pudiera ser lo suficientemente barata y lo suficientemente segura como para que se pudiera utilizar en un coche. Para explicaros un poquito más cuál es el estado del arte actual de la tecnología litio-ion, a grosso modo os quería explicar en esta tabla cuáles son los componentes y cómo funciona más o menos la carga y descarga de una pila. Al fin y al cabo, las pilas son reacciones redox de reducción y oxidación en el cátodo y en el ánodo, tal y como aprendimos en su momento en química en la escuela, y se basan principalmente en el litio. El litio de todos los metales es el metal con menor potencial de reducción, lo que significa que es el que tiene más tendencia a desprenderse de su único electrón en la capa de valencia. Y con esta característica del litio es como funcionan las baterías litio-ion. El problema es que el problema y la ventaja de que el litio tenga este potencial de reducción tan bajo es que reacciona con cualquier cosa. Reacciona con el agua, reacciona con el aire y reacciona además de manera muy agresiva. Este fue el desarrollo que se hicieron en la década de los 70, 80, 90 y por la cual en el 2019 se dio el Premio Nobel de Química al desarrollo de esta tecnología de las baterías litio-ion, en la que era necesario encontrar los materiales adecuados para poder permitir el flujo de electrones y de iones de litio sin que se producieran reacciones agresivas. Y los componentes que actualmente se utilizan para ello son en el ánodo el grafito o coque. Es un material en el que se puede almacenar muy fácil los iones de litio y se asientan relativamente sencillo. En el cátodo se utiliza un óxido metálico que puede ser litio cobalto, puede ser níquel manganeso o más adelante veremos también con los fosfatos de hierro, porque de esta manera el litio, al no estar en estado puro, sino en forma de óxido metálico, es mucho más estable y nos permite que el transporte de iones electrones sea posible sin tener reacciones externas agresivas. Los colectores, que al final son los caminos por los que los electrones en el circuito externo van a circular para alimentar el motor eléctrico, por ejemplo, en un coche, son de dos materiales, aluminio para el cátodo y cobre para el ánodo, para poder facilitar el transporte de iones desde el ánodo al cátodo, porque, bueno, creo que lo he dicho, pero lo voy a remarcar. Todo esto se basa en la reacción redox del litio, por la cual por el circuito externo circularán los electrones y entre el ánodo y el cátodo interno dentro de la pila circularán los iones. Para que se circulen los iones es necesario un electrolito, que pueden ser sales, pueden ser polímeros o incluso ahora mismo se está investigando también en electrolitos sólidos por sus ventajas que más adelante comentaré, que permite básicamente este desplazamiento de iones. Y por último, lo necesario es un separador, distintos tipos de membranas microporosas, que se asegura que solo se transporten los iones del ánodo y al cátodo, que no se transporte nada más, porque si no estaríamos teniendo cortocircuitos internos que se traducen en explosiones y fuego y artificiales, o sea, no es lo que se quiere en un tipo de pila. Aquí, como más adelante también probablemente podré subir la presentación como PDF, adjunté un vídeo que de hecho lo veremos más adelante, tengo un par de páginas web abiertas, en las que de carácter muy divulgativo en inglés se explica precisamente esto, cómo funciona una pila de batería litio-ion, tanto en la carga como en la descarga. Pero para también hacer un poco de publicidad de mi segunda universidad, Universidad Adoptiva, he añadido en esta presentación un vídeo de los procesos de carga y descarga de una pila de litio-ion convencional, con una información que os acabo de dar en la diapositiva anterior, en la que, como podéis ver, tenemos por un lado en el ánodo el grafito o coque, en el que los iones de litio se van a asentar, por otro lado el óxido metálico de litio para que no sea tan inestable, y más adelante empezaremos a ver el electrolito, en este caso líquido. Imagino que ahora presentará el separador. No, todavía no. El separador sería en este caso representado con esta línea blanca y el litio en este caso que está sentado, en este caso estaría la carga completa, por tanto todo el litio estaría almacenado en el coque.
cuando se descarga teniendo cualquier tipo de resistencia o cualquier tipo de componente eléctrico, lo que básicamente se hace es, por un lado, el litio-ion, los iones van del ánodo al cátodo, y por el otro lado los electrones son los que circulan a través de la carga eléctrica y al final generan, en el caso de un coche eléctrico, pues el par motor. En el caso de la carga es todo lo contrario. En el caso de la carga, los iones, en este caso, el litio se encuentra en el óxido metal, y al cargar, al suministrar una diferencia de tensión, lo que se hace es que los electrones, al final por la diferencia de tensión, por la pila o por la carga externa, hacen que los electrones circulan hasta el ánodo, y de igual manera también los iones se vuelven a almacenar en el coque. Por ejemplo, en el tema de la carga, que veremos también más adelante, es muy importante la temperatura de carga y el estado de carga inicial de una pila, porque en función de lo rápido o lento que los iones se almacenen en el coque, se pueden hacer que los fenómenos de difusión no sean completos como deberían ser, y en ese caso se empiecen a generar dendritas que afectan a la vida útil de la batería. Pero lo veremos más adelante. Como he visto el vídeo, he dejado de ver los chats. El chat, un segundo. Lo vuelvo a poner por aquí. Perfecto. Una vez explicado un poquito a nivel interno cómo funciona una pila o una celda, que es la unidad mínima de una batería actuales en los coches eléctricos, o lo que normalmente se tienen en el móvil o en los dispositivos electrónicos, voy un momentito para atrás. Puede llegar a saturarse, tiene mantenimiento. No llega a saturarse porque las celdas están concebidas de tal manera de que aguanten una serie de años, normalmente el orden de 10, 15, 20 años, y la única posibilidad de que se tendría con el separador, en el caso de que no permitiera más el traspaso de los iones, sería cambiar la celda completamente. No hay posibilidad de mantenimiento de un filtro en este caso. En esta pregunta de Emilio de si el separador como filtro se puede mantener, por ejemplo, es la motivación de que actualmente se está investigando los electrolitos sólidos, en los cuales el separador también tendría otro tipo de concepto en el que sería menos propenso a poder disociarse o a no tener las capacidades que se tendría al comienzo. Pero por sí el separador no se puede mantener. Sería necesario cambiar la pila completamente. Teniendo ya esa visión de cuáles son el estado actual de las pilas, o sea, una pequeña visión del modelo de las reacciones redox del modelo químico, aquí os quería presentar un poco cuáles son los distintos formatos de celdas que actualmente existen. Las más comunes son las que pues, hemos utilizado casi todos, las pilas cilíndricas, pero también existen otros dos formatos que son las pilas prismáticas o las de pouch o bolsa, creo que sería la traducción al español, que son las que actualmente son de los tres tipos de tecnología que se utilizan para las baterías de litio-ion, en concreto para los coches eléctricos. Como todo en esta vida, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas de las celdas prismáticas o de bolsa es que en una batería de un coche eléctrico solo son necesarias en el orden de centenas de este tipo de pilas, ya que tienen una capacidad elevada en comparación con las pilas cilíndricas más pequeñitas, y además al final las cosas prismáticas son mucho más fáciles de modular y son mucho más fáciles de fabricar que algo cilíndrico, por cuestión de espacio también. Por otro lado, además, como son más grandes, también tienen mayor capacidad, y por tanto con muchas menos celdas, como he comentado, se es capaz de alcanzar unos alcances en un coche bastante elevados. Por otra parte, el ser tan... Ay, creo que alguien de vosotros tenéis el micrófono abierto, ¿podríais silenciarlo, por favor? Por otra parte, como casi todo, su ventaja de tener mayor capacidad por el tamaño, a la vez es el inconveniente de este tipo de tecnología, porque hace que sea muy sencillo que se propague térmicamente en caso de falla de una de las celdas. Es decir, si una de estas celdas tiene una temperatura lo suficientemente elevada como para que el separador se evapore, o en caso de un cortocircuito interno, esta celda alcanza unas temperaturas muy grandes, básicamente porque dentro ocurren muchos procesos químicos, básicamente por el tamaño de este tipo de celda.
celdas. Y además, al ser en comparación con las celdas cilíndricas bastante más grandes, la refrigeración de este tipo de celdas también es más complicada y sobre todo es heterogénea. Normalmente este tipo de celdas se enfrían desde abajo, desde el suelo, y por tanto tienes unos gradientes térmicos bastante elevados entre lo que estás enfriando aquí y lo que estás midiendo térmicamente en este punto. Como os he puesto un par de ejemplos de cuáles son las celdas que actualmente se utilizan en BMW o cualquier tipo de celda que se pueda ver actualmente en los móviles, pero a continuación os enseñaré otro vídeo en el que podemos ver cómo se fabrican incluso este tipo de celdas. Cilíndricas, por otro lado, son por ejemplo el tipo de pila que utiliza Tesla actualmente. Por un lado es necesario miles de celdas en una batería para poder alcanzar los 400 voltios que se suelen suministrar en un coche eléctrico y la capacidad necesaria para conducir 400-500 kilómetros, lo cual ya de por sí es complejo, es bastante complejo constructivamente hablando poder integrar en una carcasa 1000-2000 pilas cilíndricas pequeñitas. Y además el otro inconveniente que tiene es que también para poder alcanzar las capacidades necesarias no solo es necesario conectar las pilas en serie, sino también en paralelo. Y además en 6P, 7P, o sea, eléctricamente hablando también es bastante más complejo en comparación con las prismáticas. Lo bueno, que tiene una refrigeración, por norma general, permite que se refrigere lateralmente las pilas al tener menor masa térmica y ser más pequeñita, lo que facilita que térmicamente hablando sería homogénea. Y lo bueno también es que al tener tantísimas celdas dentro de una batería, que falle una de ellas no significa que falle alguna de ellas, perdón, no significa que se afecte, por ejemplo, que el cliente al fin y al cabo lo vea. Conduciéndolo, de si tienes 2000 celdas y solo falla una, son 4 voltios, que si encima en serie en paralelo es despreciable. O sea, no sería necesario llevar el coche al taller para hacer el mantenimiento. Rubén preguntaba cómo se prepararía un defecto en una celda tipo pouch o en tipo batería o en tipo prismática. La foto que he hecho aquí en este caso era directamente de Wikipedia, o sea, un ejemplo de una pila pouch de un móvil, pero es una muy buena pregunta porque así también podemos ver el doble enfoque que hay con las baterías de litio-ion. Nosotros en nuestro tipo de pila, las baterías que estamos acostumbrados a ver como pouch o cilíndricas son las que están en nuestros móviles, y como nuestros móviles al fin y al cabo no están pensados por norma general para que duren más de 5 años, o sea, normalmente no suele ser el cuello de botella la pila, y por tanto también la gestión térmica que se hace en la pila en los móviles es normalmente inexistente. O sea, en un móvil no se refrigerará la pila con agua ni con aire, se verá la tensión y relativamente poco. ¿Cuál es la realidad en este mismo tipo de pilas en los coches? Son pilas ya más grandes, son pilas en las que son el componente más caro de los coches, son pilas que necesitan durar mínimo 10 años para que en este caso la empresa automovilística no sea responsable de ello, por lo cual no son exactamente igual como las que ves aquí, y ya sí empiezan a tener sistemas de seguridad internos, como por ejemplo válvulas en el caso de que la presión interna sea muy elevada, que permita abrirse para que la batería no se hinche. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo sería también las baterías que se utilizan en los coches suelen tener también la BMS, el Battery Management System, que controla tanto la tensión como la temperatura para que en caso de que haya un defecto, por ejemplo, en un thermal runaway, sean capaces pues de detectarlo lo antes posible y de desactivar las pilas para que no se sigan calentando. E incluso también a nivel coche, tanto prismáticas como en pouch, que es actualmente la mayor experiencia que tengo por la empresa en la que trabajo, también se desarrollan distintos elementos de seguridad externos me tiene que salir la palabra, como láminas entre las distintas celdas que actúan a su vez como frenado de temperatura. Es un aislante térmico. Ese sería, por ejemplo, los elementos de seguridad en las celdas tipo pouch y de tipo prismáticas. Actualmente las empresas que yo conozco, alemanas principalmente, utilizan en su mayoría prismáticas y pouch, pero precisamente por el tema de la propagación térmica y por el tema de la inseguridad,
son seguras, pero todas las medidas externas que han sido necesarias adoptar para poder hacer frente a esta temática, la inmensa mayoría de las empresas cambiarán en las futuras generaciones a las cilíndricas, que además las cilíndricas son también, no sé si por fortuna o porque realmente hicieron muchos análisis antes de ello, son las que utilizaron desde el principio Tesla. En este caso también es necesario entender las dos filosofías, como una empresa como Tesla, en la que solo produce coches eléctricos, o una empresa como en mi caso BMW, en la que tienes que reacondicionar todas tus fábricas que están pensados para los coches de combustión a coches eléctricos. Por eso en este caso BMW optó por celdas prismáticas, porque era la manera de poder, sin complicarse demasiado la vida, adaptar los coches de combustión a los coches eléctricos. Pero como os comento, la mayoría de las empresas van a cambiar a cilíndricas. Y el por qué se eligen muchas celdas pequeñas en lugar de pocas celdas pero muy grandes, precisamente es por lo que he comentado al principio de la masa térmica, de la heterogeneidad en la refrigeración y del comportamiento de las celdas en caso de falla. Idealmente, si solo tuviéramos, yo he llegado a ver pilas cilíndricas que ya están en torno a los 30 centímetros, que parecen pequeñas granadas. Desde el punto de vista constructivo es mucho más sencillo, porque no hace falta tener miles de celdas dentro de una batería. Pero desde el punto de vista de seguridad y de mantenimiento, al tener una mayor masa térmica, es mucho más complicado de enfriar o de calentar las celdas, por un lado, y los gradientes térmicos en las pilas no son deseables, porque al final estás haciendo que en el ánodo, en el cátodo o a mitad de camino hayan distintas temperaturas y por tanto también distintas velocidades de reacción. Y eso es algo que no es deseable, porque lo que hace es que tu vida útil de la batería se reduzca mucho tiempo. Y además, si tienes pilas muy grandes, por muchas medidas externas que tienes, en el caso de que una de ellas entre en llamas, por así decirlo, es mucho más complicado para la reacción, porque la energía que acumula es mucho mayor que en comparación con celdas pequeñas, pero lo veremos de todas maneras más adelante. Y el sistema de refrigeración lo veremos más adelante también, Jaime, porque tengo una diapositiva para ello. De todas maneras, al final habrá también un par de preguntas para tenerlo, para tenerlo en cuenta, pero gracias por el feedback, saber que estáis ahí y que se me escucha bien. Perfecto. Sabiendo ya un poco por encima cuál es la tecnología actual de las baterías litio-ion, cómo funciona muy por encima químicamente hablando y qué tipos de celdas existen, quería aprovechar también hablar un poquito con el diagrama de Ragón cuáles son las tecnologías en desarrollo actualmente y que tienen a partir de 2025 hasta el 2030 probablemente estarían en producción en serie, pequeñas series, pero existiría. Por un lado es conseguir que en el orden en el que actualmente nos movemos en el litio-ion, que están en este orden de magnitud hasta 200 vatios horas por kilogramo, quizá un poquito más, a raíz de utilizar nuevos materiales en el cátodo y en el ánodo, y a raíz de utilizar también probablemente electrolitos sólidos, conseguir, sin cambiar la tecnología, solo cambiando los materiales, conseguir aumentar muchísimo la versatilidad tanto en densidad energética como en densidad de potencia. Esto sería los objetivos para la generación 2 y 3 que se llaman de este tipo de tecnología litio-ion. Entraremos en detalle en profundidad qué tipos de cambios en el ánodo y en el cátodo se producirán, pero esto sería el primer objetivo. Objetivos que están ahora mismo en prototipos y que probablemente verán la luz en algún coche eléctrico dentro de muchos años, o sea, 6, 7 años. Actualmente yo me dedico en el I+D+I y todavía no he escuchado nada de estas tecnologías. O sea, es que he visto informes, he visto reportajes, pero por ahora solo se hacen pequeños test a nivel de celda y nunca se ha llegado a hacer ningún módulo, ninguna batería. Son seguir utilizando el litio, pero cambiando completamente el concepto de la tecnología, en el cual se habla de litio-aire, por un lado, que sería utilizar litio metálico puro y aire con distintos catalizadores, con oxígeno, para tener una mucha mayor densidad de energía. También se utilizan las pilas de litio y azufre, actualmente están en desarrollo, y también, como hemos comentado, se está desarrollando el electrolito sólido, que te permite tener esa mayor estabilidad térmica, que normalmente es el punto débil de las baterías litio-ion, permite tener muchas mayores densidades de energía y de ratios de carga y descarga.
pero que actualmente tanto litio-aire como litio-azufre como electrolito sólido están en desarrollo. Empiezan a haber empresas asiáticas en las que aparentemente con electrolito sólido pueden estar formando las primeras baterías, pero estamos hablando de tecnologías de aquí a dentro de 5 años. Dudo mucho que podrán estar en los coches eléctricos. Sí, probablemente podrán estar ya en aquellos componentes electrónicos en los que la vida útil del producto no sea tan importante como la de un coche, porque al final alguien que se gasta 30.000, 40.000 o más euros en un coche no quiere cambiarlo después de 3 años. O sea, es necesario garantizar que al menos 10, 15 años y un número de ciclos la batería se va a aguantar sin que el cliente, sin que el productor lo note. Entonces, como os quiero comentar simplemente con esta diapositiva, es que actualmente estamos en esta zona. Actualmente llega a haber con el fosfato de hierro, llegamos a estar en torno a los 250 vatios hora kilogramo, un poquito menos, y el objetivo es que a corto plazo, es decir, dentro de 1 o 2 años, empecemos a estar rondando ya los 300 vatios hora por kilogramo, y que el objetivo, también lo dijo Tesla en su último Battery Tesla Day, es que para 2030 se estén empezando a alcanzar los límites teóricos de este tipo de tecnología, por lo cual será necesario empezar a ver los hermanos, los primos de esta tecnología, o sea, litio-aire, litio-azufre. Para tener una pequeña comparativa de cómo exactamente son los modelos eléctricos que existen en el mercado del 2021-2020, he utilizado, al fin y al cabo trabajo para BMW principalmente, por eso gran parte de lo que hablo me enfoco en esta empresa, pero obviamente no puedo olvidar al final Toyota, que fue la que revolucionó el sector automovilístico con su primer Prius como coche híbrido o como coche enchufable, y sobre todo Tesla, que es la que actualmente está llevando la batuta en este sector y la que todas las empresas que conozco, absolutamente todas las empresas alemanas, se están orientando, o sea, se basan en los conceptos de Tesla y en las presentaciones que Tesla hace de manera pública, porque actualmente es con diferencia el mejor productor de baterías y el que mayor know-how al respecto tiene. Toyota, por ejemplo, Prius como coche híbrido, actualmente en el 2021 tiene pensado utilizar baterías de litio-ion, son en torno a los 10 kilovatios hora. La batería respecto a los 2008, por ejemplo, que me está comentando ahora mismo Isi, no utilizaría litio-ion. El Toyota Prius que se utilizaba al principio normalmente eran de níquel metal hidruro. 2008 hasta a lo mejor de níquel cadmio lo dudo mucho, sería directamente de níquel metal hidruro. De hecho, actualmente Toyota en algunos de sus modelos utilizan ambos dos tecnologías. Níquel metal hidruro porque a pesar de sus inconvenientes, Toyota lleva muchísimos años desarrollándola y por lo tanto tiene muchísimo conocimiento al respecto, pero tanto en los próximos modelos eléctricos como en los modelos híbridos enchufables utilizará también la batería de litio-ion. En la que existe actualmente, claro, teniendo solo 10 kilovatios hora, puedes alcanzar máximo 45 kilómetros en condiciones ideales, y normalmente tienen en este caso el sistema planetario que permiten tener un motor de gasolina y 2 motores eléctricos. Esto sería un coche híbrido enchufable. Y respecto a la pregunta, si tras 13 años de funcionamiento y casi 300.000 kilómetros mi batería esté muy deteriorada después de 12 años. Normalmente sí. O sea, deteriorada no está, porque si no te saltaría directamente el indicador en el coche. O sea, todo esto lo explicaré más adelante, pero hay un montón de electrónica asociada al coche. Probablemente en tu caso, uno de los índices que se utilizan para las baterías, aparte del estado de carga, que es el SOC en inglés, el State of Charge, es el DOD, que es el SOH, perdón, el estado de salud, y probablemente tu capacidad actualmente, después de tantos kilómetros, estará un 70% de la capacidad inicial. Yo creo que es algo que todo el mundo notamos cuando tenemos un móvil, que después de darlo un uso continuado, tanto por envejecimiento cíclico como cronológico, la batería se descarga más fácilmente de lo habitual, básicamente porque tiene menor capacidad. Y ese será tu caso, o sea, la batería, si te sigue funcionando
Toyota es una empresa que tiene muchísimo conocimiento en el sector y que puede seguir utilizándolo sin ningún tipo de problema. Lo que probablemente notarás es que en su comienzo podrías, no sé si es híbrido enchufable o no es híbrido enchufable, pero en su comienzo podrías haber conducido más kilómetros eléctrico puro y actualmente no es el caso. Yo también tengo un Yaris, en este caso un Yaris híbrido, no enchufable, y por ahora no he notado ningún tipo de inconveniente. Y como comentan también en el chat, sé que las nuevas baterías de Toyota también irán poco a poco adaptándose a la tecnología litio-ion. Y respecto a los Teslas, sí, actualmente no existe ninguna marca que yo conozca que crean sus propias celdas. Los que hay son joint ventures en cada una de las fábricas. Toyota creo que tampoco, creo que tiene LG o tiene distintas. Pero, por ejemplo, Tesla actualmente tiene una joint venture con Panasonic, que en su Gigafactory son los que al fin y al cabo desarrollan las celdas, pero en colaboración con Tesla. En su nueva Gigafactory en Berlín tiene una joint venture con LG. BMW puedo hablar que casi todas son asiáticas. Tienes joint venture con CATL, que es una empresa gigante china, con SDI, que es Samsung, con EVE, que es otra empresa china, Northvolt, que es la primera empresa europea que también fabrican pilas y que es sueca. Y como os comento, los grandes fabricantes automovilísticos se encargan de fabricar las baterías, o sea, de unir todas las pilas unas con las otras y los 800.000 subcomponentes que son necesarios además para ello. Pero las baterías, como ahora, casi todo se desarrolla en Asia. Y de hecho, las primeras pilas de batería de litio-ion, si no me equivoco, creo que era de Sony, ahora ya tengo las dudas, pero también era en Asia y es donde actualmente tienen el mayor conocimiento al respecto. La idea que tienen todas las grandes empresas es poder, con estas joint ventures con Panasonic y los demás fabricantes asiáticos, ir teniendo poco a poco el conocimiento suficiente como para poder empezar a fabricar sus propias baterías. Es lo que, por ejemplo, quiere hacer Volkswagen para sus 800 marcas, porque Volkswagen al final es un grupo que tiene Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, y quieren fabricar ellos mismos sus propias celdas, porque si no dependes muchísimo de fabricantes chinos o asiáticos, que bueno, pues nunca es ideal porque al final pues te tienes que adaptar tu producto a lo que ellos te ofrezcan. Pero también lo explicaré un poquito más adelante. Ahora lo que quería comentar ya es, teniendo un poco ya esta idea de qué es una celda, cuántas celdas hay en un coche, cómo funciona más o menos la química de una batería en la carga y la descarga, cuáles son los componentes que tenemos dentro de una batería, sobre todo para que podáis dar un orden de magnitud de qué tan grande es, qué tan pesada y qué es necesario para que un coche funcione, por ejemplo. Y en este caso, en esta visión, podéis ver en el coche actual que ha sacado hace unos meses BMW, que está publicado y por eso lo he podido presentar. Pues al final se compone de una carcasa, puede ser de una aleación, o sea, o puede ser también plástica, depende. Se compone por un lado, la carcasa, por otro lado, disculpa, por otro lado se compone de distintos módulos. En los módulos, al final, lo que se están conectando en serie y en paralelo son las celdas, que es la unidad mínima de una batería. Las celdas, para conectarlas en serie y en paralelo, las unas con las otras, se conectan a raíz de lo que, bueno, en alemán se llama CKS, que es el sistema de contacto de celdas, que al final son platinas de hierro, que bueno, pues permiten conectar los terminales positivos y negativos de tal manera de que tengas la conexión en serie y en paralelo que requiere la batería. En serie, para aumentar la tensión, una pila de litio-ion normal son 4 voltios, más o menos, obviamente en función del estado de carga, pero 4 voltios es un buen estado, 3,7. Normalmente los coches eléctricos puros trabajan en el orden de 400 voltios, es decir, es necesario conectarlo pues, más o menos 100 celdas en serie. Una pila de este tipo prismática está en torno a los 100 amperios hora. Para poder hacer cargas y descargas rápidas es necesario conectarlo del orden de 3, 4 o 5 de ellas en paralela. O sea, normalmente estamos hablando de baterías de 100S, 4P más o menos, con pilas prismáticas. En el caso de Tesla, con pilas cilíndricas, son muchísimas más en serie y también muchas más en paralelo. Además de ello, es necesario refrigerar los módulos porque, como os comentaré más adelante, la gestión térmica de las baterías es muy importante para que la vida útil funcione todo lo que debería funcionar, el mínimo de años que está el requisito.
se puede refrigerar por agua o por refrigerante, pero lo comentaré más adelante. Y el cableado, que al fin y al cabo es lo que permite conectar los módulos los unos con otros en series para poder alcanzar estos 400 voltios, los módulos con la unidad de potencia, los módulos también y los módulos con el Battery Management System, que al final se encarga de controlar temperaturas, tensión y hacer todos los cálculos necesarios para que la batería siempre se encuentre en su estado óptimo. Y por último, también obviamente son muy importantes todos los componentes electrónicos asociados a la batería, que es desde la interfaz que permite que se genere electricidad con la potencia, la potencia electrónica o con los motores eléctricos. También está el Battery Management System, que al fin y al cabo es una centralita con una capacidad de cálculo tremenda que conectado con los CSCs, que son los sistemas de control de los módulos, permite detectar temperatura, tensión, estado de carga, degradación térmica en función de la temperatura, etcétera. Y luego también está todos los elementos de seguridad eléctricos como fusibles, pyrofuse en caso de que haya cortocircuitos, sistemas de separadores de fuerzas de Lorentz, que se llama en español, para poder separar los módulos los unos con otros en caso me ha ido la palabra, en caso de falla. Los tres switches muy rápidos de módulos. Lo comentaré un poco más adelante, me apunto la pregunta, porque si me va un poquito ahora mismo de la presentación. Vale, perfecto. Os muestro ahora mismo el vídeo de cómo se producen las baterías actualmente para la quinta generación de BMW. Esto es un vídeo que está actualmente en YouTube, que se ha publicado de manera oficial y en el que se pueden ver todos los componentes del coche eléctrico, el iX3, que salió a finales del año pasado. Entonces, más actual que esto es difícil de ver y de hecho en Tesla es muy difícil encontrar vídeos oficiales de este tipo. BMW en ese caso es bastante más, lo publican más, o sea, son más públicos los vídeos que generan. Como podéis ver, estamos viendo, estas son las pilas prismáticas, que al fin y al cabo, al principio lo que se hacen es, con plasma se limpian para que no haya ningún tipo de partículas, para evitar que haya cortocircuitos al generar los módulos. Estas serían las pilas prismáticas, en este caso creo que es CATL, es una empresa gigante china la que se encarga en colaboración con BMW de fabricar las celdas. Una vez están así, lo que se hace en las celdas se lacan. Este tipo de lacado es porque en las pilas de baterías de litio-ion el RPT, el cátodo, está conectado con la carcasa. Por lo tanto, para poder poner las pilas las unas con las otras para formar un módulo, es necesario lacar las celdas para que, para que estén aisladas las unas de las otras. Y al final lo que vais a ver ahora también, este tipo de lámina era la que he comentado anteriormente, es la que permite que en caso de un cortocircuito interno o externo, en caso de una thermal propagation, haya una especie de barrera térmica entre una celda y la otra, porque al final esto es una reacción exotérmica súper rápida, que una celda se calienta mucha, afecta a la siguiente, que se empieza a calentar mucha y llega un momento en el que es una situación inestable. Con este tipo de lámina se evita eso precisamente, se evita que si una se calienta mucho, solo se caliente esa y no afecte a las adyacentes. Y las laminitas que estáis viendo ahora, la de arriba y abajo, son unas laminitas que también permiten que las celdas tengan un poco de espacio entre las unas y las otras a generar un módulo, porque las celdas, por los procesos químicos que suceden dentro de ellas, a la hora de la carga y la descarga, se contraen y se dilatan. Entonces es necesario que haya un poquito de espacio entre cada una de ellas. Es mucha información en poco tiempo, pero bueno, es para que tenéis una pequeña idea de por qué es cada uno de los componentes que están ahí. Ahora lo que vamos a ver con este robot es, ya tenemos las celdas lacadas, las celdas preparadas para poder empezar a hacer el módulo, y aquí sería cómo se construiría un módulo de los 10 que hay en este caso, 12, perdón, en este coche. Estoy viendo ahora mismo muy bien qué hace el robot aquí. No sé qué está soldando ahora mismo, creo que empieza con las placas de presión, pero ahora se verá más adelante. Estos vídeos a mí me parecen espectacular que estén a la vista de todos, porque a ver, si ahora alguien se quiere poner a copiar a BMW, no tiene mucho sentido. O sea,
tardas muchos años en poder hacer lo mismo. Esto dentro de 5 años probablemente estará obsoleto en comparación con las nuevas tecnologías. Por eso imagino que es el motivo por el que se publican de manera... En este caso, estas son las dos placas que se permiten para poder empezar a hacer el stack de la batería, el módulo. Son las placas de presión que se llaman, a las que luego se van a soldar las distintas celdas. Y aquí lo que empieza el robot pues, es a formar el módulo. Los conectas de tal manera los terminales positivos y negativos para que luego cuando coloques encima el sistema de contacto pues tengas la configuración en serie en paralelo deseada. Es decir, una vez ya tienes tu módulo, que en este caso está compuesto, si no me equivoco, por 20 celdas, lo que falta ahora es generar poner el sistema de contacto para tener la conexión en serie y en paralelo, que básicamente es lo que va a hacer. ¡Ay! Un segundo, perdón. Quería hacer una cosa. Para no... Aquí está. Una vez ya está todo... Una vez teniendo la pila, lo que se hace es, esto es el sistema de carga, al final son platinas metálicas que lo que están haciendo es conectar los terminales, los positivos y los negativos de tal manera que tengas la configuración en serie en paralelo deseada. Y lo que ahora se hará más adelante será poder soldar este sistema de contacto a los terminales. Voy a adelantar un poquito. Que es exactamente lo que ocurre en este caso. Es soldadura de punto y lo único que se hace es pues, soldar este sistema de contacto para tener la tensión y la intensidad deseada. Luego empiezan a moverse para arriba y para abajo. Perfecto. Y aquí lo que podéis ver, esto ya sería un módulo terminado en el que tienen las placas de presión y abajo es una placa de refrigeración por la que entra el circuito refrigerante y en este caso enfría las celdas desde abajo y por lo tanto por eso se forma algún tipo de gradiente térmico porque la electricidad circula por aquí y el circuito refrigerante circula por abajo. Idealmente tendría que ser en forma de serpentina, pero esto no sé, en términos de inversión para la fabricación habría sido exageradamente caro y con tipos de pilas prismáticas actualmente no se utilizan en los coches eléctricos que están en el mercado. Y bueno, está comprobando el colega chino que todo funciona como debería formar. El chino es porque de verdad en este caso las baterías de esta batería se producen en China. Y aquí lo que podéis ver es la carcasa de la batería, cómo vas conectando cada uno de los módulos en la carcasa, se están conectando con el comunal por lo que va a circular el agua en este caso, y en estos elementos naranja, que a naranja siempre representa que son tensiones elevadas, se van a conectar las pilas las unas con las otras. Y aquí ya podéis tener una visión de cómo es una batería que está en el suelo de los coches. Estamos hablando en el orden de 500 kilos de peso, o sea, son bastante robustas y al final se cierra la batería para que bueno, pues no tenga ningún tipo de... Se tiene que probarla, está en cada edad y demás. La imagen que os quería ver simplemente para que podáis... Aquí está la imagen. Todo esto que podéis ver es la cantidad de electrónica y cables que están asociados a las baterías simplemente para que funcionen. Tenemos los módulos, tenemos los cables que nos permiten ver la tensión y la temperatura de cada uno de los módulos, los cables que conectan los módulos los unos con los otros, los cables que conectan los módulos con el sistema de batería de management, las tuberías que permiten refrigerar. O sea, es un sistema súper complejo y que incluso la integración geométrica es muy complicado. O sea, es lo primero que me di cuenta. Yo cuando pensaba en baterías pensaba solo en celdas y ya. Y lo que he podido ver a lo largo de estos años es la cantidad de subcomponentes que están enfocados también, que están conectados unos con los otros. ¿Qué tensión de alimentación suele tener el conjunto de la batería? La batería suele trabajar a 400 voltios actualmente. Hay algunos que funcionan a 800 voltios, pero lo explicaré. Actualmente solo es el port Taycan y lo comentaré más adelante. Y respecto a los ciclos de carga y descarga, la carga rápida, ¿cómo funciona? Aquí hay muchas preguntas. Creo que voy a empezar a tener que hacer las preguntas al final porque se me van un poquito de la diapositiva que estoy enseñando. Tengo un par de diapositivas respecto a carga rápida y respecto al SOC de la carga rápida os lo comento más adelante en una diapositiva, no se me olvida. Lo que os quería comentar ahora con este punto es lo que yo me dedico, que es a los ensayos y validación, sobre todo a los electrotérmicos. Uno de los aspectos, por ejemplo, es la carga rápida que están comentando ahora mismo en el chat. Y para el modelos que se utilizan en BMW,
vamos a utilizarlos directamente en el modelo nube, que es un modelo que se utiliza para el desarrollo, sobre todo en el ejército se utilizó creo que en la década de los 70, 80 en Alemania, y al final es un tipo de producción en cascada. O sea, se automatizan los distintos requisitos desde el componente superior, que en este caso es el coche, hasta la unidad más simple, que en este caso sería la celda. ¿Cómo funciona este tipo de modelo nube? Pues de manera muy visual, yo al final como BMW o como empresa quiero tener un coche que al final tenga X kilómetros de autonomía, 600, 700, 500, que tenga una aceleración de 0 a 100 kilómetros en tantos segundos, que tenga unos conceptos de seguridad X y que me permita la carga rápida en 20 minutos. Y al final yo lo que necesito es, una vez definido esta serie de requisitos, necesito traducirlos a cada uno de mis componentes, porque mi batería no entiende de alcance ni de aceleración. Mi batería al final lo que entiende es en energía, de potencia, de cómo quiero que degrade la batería, pero en este caso es teniendo ya esta traducción de la rama superior de la izquierda del modelo nube, traduciéndolo a la batería, me permite también que luego pueda traducir estos mismos requisitos a los subcomponentes del componente. En este caso, los subcomponentes de una batería, como hemos visto, el más importante y el más caro sería la propia celda. Entonces, un ejemplo es, para poder tener 600 kilómetros de alcance es necesario traducirlo en 100 kilovatios hora de la batería, y eso a su vez necesitas que tus celdas estén conectadas 5 en paralelo de 100 amperios hora, por ejemplo. Entonces, esto es la ventaja de este tipo de modelo nube, que es un modelo en cascada y que te permita ir simplificando los requisitos hasta el último eslabón y luego hacer la validación de igual manera, validar primero los requisitos a nivel subcomponente, luego a nivel componente y luego por último a nivel coche. En mi caso en concreto nosotros validamos los módulos, una vez los módulos están validados y todo funciona como debe hacer, validamos el sistema completo y la relación de los componentes los unos con los otros, y una vez está todo validado, entonces cuando se empiezan a hacer los coches en prácticas en países como en Suecia para bajas temperaturas, o en Granada, por ejemplo, en España también se utiliza bastante para altas temperaturas, y es lo que nos permite pues, bueno, utilizar este modelo nube para al final construir y desarrollar el producto y no perder de vista pues, cuáles son los requisitos. Para que veáis un poquito por encima, todos mis colegas de mi departamento lo que nos dedicamos a hacer todo tipo de ensayos de baterías para todo lo que os he explicado antes de lo que puede pasar mal, de tener una hoguera, no ocurra. Y yo lo que puedo hablar es en mi experiencia con las OEMs alemanas y europeas, en este caso, existen infinidad de ensayos en todos los prototipos antes de que un coche esté en el mercado, y garantiza de que no sea improbable, muy, muy, muy improbable que ocurra algo y que afecte a la seguridad del conductor. Esa es la única duda que yo puedo tener a lo mejor en comparación a Tesla, sobre todo porque al final es otro marco legal también en Estados Unidos en su momento. No sé si también a lo mejor una de las ventajas que han tenido al desarrollarlo tan rápido, por decir algo malo de Tesla, que ya digo, Tesla me parece que actualmente lo hace casi todo perfecto en el área de la electromovilidad, que quizá a lo mejor ese es el motivo por el que también han podido desarrollar más rápidos coches eléctricos, porque no sé si se hacen los mismos tipos de ensayos o solo se rigen por los ensayos necesarios para la homologación y ya está. Yo puedo hablar de mi empresa y hacemos una infinidad de ensayos muy por encima de los requisitos de la homologación y de la norma para poder protestar que el producto es seguro y que se puede ir de 0 a 100 en 3 segundos. ¿Qué tipos de ensayos hacemos? Pues mis compañeros hacen ensayos ambientales en condiciones extremas, humedad súper alta, temperaturas altísimas, para ver la estanqueidad de la batería, de que no entre agua, para ver que la compatibilidad con electromagnética con otros componentes no afecte al funcionamiento. Mis compañeros también hacen muchos ensayos mecánicos, hacen vibración en shakers enormes, en los que en cuestión de horas pueden simular 100.000, 200.000 kilómetros de conducción de un coche, ver que los componentes no se afecten, los momentos, los pares, la torsión, las frecuencias de resonancia y demás. Hacen todo este tipo de análisis, ensayos de crash, de choques, para ver que el producto al final sea seguro en caso de que haya un choque también. En mi caso, lo que a mí me compete son los ensayos electrotérmicos, en los que caracterizamos nuestro producto electrotérmicamente hablando, porque para poder tener la carga rápida o para poder tener tipos de descargas elevadas es necesario tener en todo momento presente la temperatura, y también nos centramos mucho en la refrigeración, que sea óptima y homogénea en todo momento.
Esto es una parte de los ensayos, pero aparte hay más, que son todos aquellos ensayos en la pregunta que me han hecho respecto al Toyota, desde que tiene 12 años. Se hacen muchísimos test de durabilidad en los que se utilizan desde a partir de, creo que 1 año, 2 años, está todo el rato la batería cargando y descargando a distintas temperaturas y con distintos test de capacidad entre medias para valorar el envejecimiento cíclico y cronológico de las baterías, y que creo que el requisito actual de BMW, si no me equivoco, son de 10 a 15 años y mínimo 200.000 kilómetros tiene que durar. Toyota creo que Jaime ha ido al más. gimnasio, por lo menos. ¿Perdón? Bueno. Y en este caso se valida también pues, la capacidad a lo largo de los distintos test. En el sector de ABU se hacen tanto cortocircuitos internos y externos, y como ha comentado Jaime, también se hacen ensayos de penetración, se hacen impacto en los módulos para generar cortocircuitos externos en su caso, que en este caso se validan las medidas de seguridad para que cuando, por ejemplo, con una aguja o por un clavo se clave en el módulo en la parte de abajo, se forma un cortocircuito externo, por tanto la temperatura de la batería aumenta muchísimo, puede provocar que el electrolito se evapore, puede provocar entonces un cortocircuito externo, a su vez cortocircuitos internos, provoca entonces una propagación térmica y el thermal runaway, y se valida entonces todas las medidas externas que se han ido aplicando para que en el caso de que exista este caso, este fenómeno, la norma creo que dice que desde que se detecta que empieza este fenómeno, se tiene que avisar al conductor y mínimo un lapso de 5 minutos antes de que aparezca la primera llama. Sé que los estándares internos que utilizamos, casi todas las empresas, se duplica este requisito, es decir, desde que el sistema detecta que algo no está funcionando y se lo indica en la centralita de a bordo de cuidado, sal del coche, tiene que pasar mínimo 10 minutos hasta que empiece a ser peligroso para el conductor. Entonces, este tipo de ensayos también se hacen cortocircuitos externos, internos, sobrecarga, presión, aumentar la presión interna para que afecten los distintos elementos de seguridad. Luego se hacen ensayos de homologación, que al final son necesarios para poder vender el producto en el mercado europeo, en China, en Estados Unidos, y hay distintos organismos que se encargan de ellos, y se utilizan distintos tipos de ensayos de seguridad ante alta tensión. Lo que me centro yo un poquito, y aquí voy a entrar un poquito, es la única diapositiva en la que se voy a entrar bastante en detalle, es a qué me dedico yo. Yo me dedico a que las baterías, para que puedan durar lo máximo posible y se encuentren en una zona de confort, tienen que estar en torno a los 20 grados y 40 grados. Y por eso es necesario las baterías tanto calentarlas a bajas temperaturas como enfriarlas a altas temperaturas, por ejemplo, en el tema de la carga rápida. ¿Por qué? A baja temperatura, es lo que he comentado al principio de la presentación, es que para que se acomode el litio en este caso en el ánodo, si se hace demasiado rápido, se pueden generar dendritas, y esto es lo que se conoce como litio plating, y esto hace que la capacidad de la batería se vea muy afectada, que no te dure 10 años, sino 5, y que la capacidad reduzca muy rápido. También, además, a bajas temperaturas, la resistencia interna de la batería es mucho mayor y, por tanto, la potencia también es mucho más reducida. ¿Qué pasa a altas temperaturas? Por un lado, como toda reacción química, cuanto más caliente es, mayor es la reacción, y por tanto mayor es el envejecimiento, más acelerado, y también lo que se quiere evitar, que se llegue a evaporar el electrolito y por tanto se produzcan estos thermal runaway. ¿Cómo evitamos esto? Pues por un lado es importante elegir qué sistema de enfriamiento se quiere. Se quiere agua, glicol, se quiere refrigerante, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Bueno, convección forzada en su momento al principio, que ahora mismo no es suficiente para enfriar las baterías. La inmensa mayoría de los coches eléctricos utilizan agua y glicol. Glicol para que no se congele a bajas temperaturas, y agua porque se puede tanto calentar y enfriar de manera similar, pero la contraparte es que necesitas un segundo sistema para, por un lado, enfriar el cubículo, el vehículo, y para otro lado también enfriar la batería. O sea, es bastante costoso y es bastante redundante. Por otro lado, lo que os he ido adelantando poco a poco, es necesario, es muy importante el sistema de management de la batería, la BMS, que al fin y al cabo es un ordenador tremendo, que hace 800.000 simulaciones, modelos térmicos, y generan muchísimas señales CAN, para poder definir tanto las estrategias de refrigeración, cuándo hay que enfriar, cuándo hay que calentar, en función de si estamos conduciendo, si el coche está parado, si el coche está cargándose rápido, cargándose normal con carga alterna, si estamos... ve absolutamente todas las variables para definir en todo momento
cuándo enfriar, cuándo calentar y cómo degradar incluso, que es algo que también se utiliza mucho en los coches eléctricos, que en el caso de que la temperatura sea muy elevada, incluso limites la máxima potencia que te libera la batería para que no se siga calentando más. Y esto es lo que he querido representar con esta imagen, es que al final, en función de la temperatura, en esta área se libera lo máximo posible, pero cuanto más frío y más caliente, se empieza a degradar de tal manera que si aquí, por ejemplo, liberamos en descarga 1300 amperios, a bajas temperaturas como máximo liberes 400 para evitar este tipo de problemática. Otra de las cosas que hacemos con los test es validar pues, este modelo y simulaciones que se hacen en la ABMS y sobre todo también medir realmente la temperatura de la celda, lo cual es bastante complicado porque a nivel serie no es factible poder tener sensores dentro de la celda. Al final lo que se hace normalmente es medir en las platinas, en el sistema de contacto por el cual circula la electricidad, mides ahí la temperatura y con 800.000 modelos y datos empíricos se es capaz de generar un delta entre lo que tú mides y lo que realmente está pasando dentro de la celda. Y esto es uno de los casos que más complicados es para nosotros porque depende de la temperatura externa, de cuánto tiempo se haya cargado la batería, si es carga rápida, si es descarga, el poder ver la temperatura. Como os comento, hay degradación, tanto límites operativos como a nivel de seguridad. Los límites de seguridad son mayores y nunca se tienen que superar para que no se afecte la seguridad de los componentes, y los límites operativos pocas veces se superan para no afectar la vida útil del producto. Y luego lo que hacemos con nuestro test, tanto a nivel modular y de batería, es detectar las máximas temperaturas de todos los subcomponentes y la influencia térmica de ellos en la batería, porque no tiene sentido de que el producto más caro, que son las pilas, al fin y al cabo se limiten, degraden, no aumentan tanta corriente como debería ser necesaria, porque un trozo de cobre, que al final son los conectores, te generan una influencia térmica elevadísima y te está calentando la propia celda. Entonces es necesario también tener en cuenta los distintos subcomponentes. Respecto, luego os hago a las preguntas más adelante. Voy a hacer un pequeño pausa, me quedan ya muy poquitas diapositivas, de mi empresa madre, que es el grupo FFAU, también tiene un par de diapositivas al respecto y quería mostrarnos un par de imágenes de estos ensayos y validaciones para que pues tengáis una idea mejor de lo que hacemos en el día a día. Mi empresa madre tiene experiencia en todos los sectores habidos y por haber de la automoción, tiene mucha experiencia en los de combustión externa, pero en los últimos años se están centrando también en los coches eléctricos híbridos y de pilas de combustible. Tanto a nivel pilas de 48 voltios para los mild hybrid o los híbridos pequeñitos, como para híbridos enchufables como en propias baterías eléctricas. La importancia de saber detectar si te fabricas tú misma las celdas, si tienes una joint venture con Panasonic y demás. Esta diapositiva la voy a ir más adelante porque básicamente pues, es lo que yo se lo he ido contando en español, pero aquí está un poquito más a nivel institucional, pues saber que la densidad de energía va incrementando poco a poco, que podemos mostrar nuestras propias, pero me quería centrar en esto. Esta es por mi empresa madre, es el laboratorio de baterías más grandes de Europa y creo que el más grande del mundo, porque en China la información es un poco, en China o en países asiáticos, pero principalmente en China, la información es mucho más opaca de qué tipos de baterías existen actualmente o dejan de existir. Y yo lo único que os quería enseñar con esto es un vídeo en el que se ve un poco este laboratorio, porque también te permiten ver voy a minimizar el volumen, también te permite ver los distintos ensayos que se están utilizando. No sé si se puede escuchar el audio, pero bueno, lo voy a traducir, está en inglés. Esta era una fábrica de paneles solares y por eso todo el techo está rodeado con paneles solares y también por eso se autogestiona. Hay alemanes riendo, que a veces ríen también. Y estos son, si no me equivoco, son casi hasta 60 cámaras en las que podemos hacer los ensayos de durabilidad eléctrica y térmica, en los que están completamente automatizados, por todo protocolo CAN se pueden detectar todas las señales de la batería, de temperatura, de tensión, de carga de corriente que se libera, potencia que se libera, degradación, enfriamiento, absolutamente todo, está absolutamente todo. Y lo que quería mostraros era desde que las baterías llegan a los primeros ensayos. Se pueden utilizar ensayos mecánicos, intrusivos, como de caídas, también se hacen con las propias baterías,
pero estos son los que veo ya un poco más interesantes, en los que mis colegas que hacen de los parámetros medioambientales lo que utilizan es agua a presión para comprobar la estanqueidad del producto, sumergir la batería, tenerlos a distintas temperaturas para ver en todo momento que la batería no va a tener ningún tipo de problema en sus condiciones de uso normales en un coche eléctrico. En este caso sería la inmersión. Hay una serie de parámetros según la norma de lo que tiene que aguantar o dejar de aguantar y que la batería siga pudiendo ser utilizable. De igual manera tenemos el shaker, que en este caso se hacen las vibraciones de la batería, se simulan 200.000, 300.000 kilómetros en cuestión de horas. Es el más grande de Europa, si no me equivoco también. Y en este caso distintas cámaras con polvo, con sales, para poder hacer las cuestiones más extremas. O sea, es absolutamente todo tipo de ensayos que eso puede ocurrir. Y luego lo más interesante es, hay un búnker en el que se hacen los cortocircuitos internos y externos, y en los que es un búnker porque al final es un recinto de hormigón, porque está preparado para que las cosas exploten. Lo único que tienen que explotar en 10 minutos, 20 minutos, sin que se puedan sobrepasar los límites de seguridad. Y esto justo que os estaba comentando, bueno, tienen distintos productos en Europa. En Barcelona también tienen uno y probablemente dentro de poco serán más importantes, porque Volkswagen ha publicado que en Barcelona empezarán a fabricar también sus baterías. Todo lo que os he ido contando es una visión general de toda la capacidad que es necesario para poder desarrollar una batería, desde las celdas, hacer los primeros modelos en CAD, en CAE, las simulaciones, el diseño de los componentes eléctricos, a nivel software y hardware, la verificación de las funciones de los modelos, los prototipos, la validación. O sea, es un proceso súper complejo, como pues casi cualquier proceso, pero en este caso más porque bueno, pues es necesario cumplir un mínimo de estándares para que el producto dure pues, el mínimo de años. Los prototipos se pueden hacer en distintas muestras, A, B, C y D, hasta llegar al estado de producción. Que veáis una imagen de la inmensa cantidad de empresas que ahora mismo están envueltas en esta industria, y sobre todo a nivel de fabricación de celdas, casi todas las que veis aquí son asiáticas, la inmensa mayoría: CATL, BYD, LG, Panasonic, Toshiba. Es infinita, es una infinidad de know-how que tienen actualmente las empresas asiáticas. Lo que os comenté, cuáles son los componentes de una batería, es todo bastante similar, pero yo lo que os quería enseñar es esto, que son básicamente los distintos test que se utilizan en este centro, el más grande de Europa, como os comenté, que son los de vida útil, los medioambientales con condiciones extremas, los mecánicos con este shaker, y sobre todo para que veáis una foto de, bueno, en el peor de los casos, lo que puede pasar con una batería litio-ion, que al final es un sistema químico con una energía enorme, y bueno, pues puedes tener al final una hoguera bastante considerable, pero al fin y al cabo similar es tener un coche con gasolina con 30 litros en un depósito. O sea, la gasolina no es que tenga menos energía en comparación de una batería, al contrario. Entonces, bueno, obviamente cuando uno ve este tipo de imágenes en algún coche Tesla que ha salido en llamas, pues se asusta, pero tampoco hay que olvidar cómo nos movemos sino del día a día normalmente con los coches de convención. Y ya entro en las últimas 3 diapositivas, que sería cuáles son las tendencias en la batería litio-ion. Un segundo, creo que esto va a volver para arriba. Que se puede ver. ¿Cuáles son las tendencias de las baterías litio-ion para los próximos años? Según mi experiencia actual, y creo que podremos ver más pronto que tarde, que es, por un lado, conseguir mucha mayor densidad de energía para poder alcanzar mayor autonomía. O sea, estar hablando del rango de los 600 kilómetros, 700 kilómetros. Y para ello lo que se utilizarán es, como comenté anteriormente, nuevos materiales activos. O sea, se puede utilizar litio ferrofosfato, por ejemplo, en el cátodo. Se empieza a utilizar un poco de silicio en el ánodo a partir del coque. O sea, jugar con la tecnología actual de litio-ion para conseguir mayor densidad de energía y, por tanto, mayor autonomía. Otros pasos que también presentó Tesla y que presentaré a continuación es las baterías estructurales, que son baterías en las que la propia carcasa sirve como chasis al coche, y por tanto, por un lado puedes aumentar la densidad de energía, y por otro lado, si reduces el peso, pues también consigues tener mayor autonomía.
¿Qué cosas también van a entrar poquito a poquito? Son los sistemas de 800 voltios, sobre todo para las cargas rápidas, porque las cargas rápidas actualmente están en torno al orden de 500 amperios como máximo, porque la infraestructura no soporta más, porque para más de 500 amperios necesitarías una sección de cables enormes y que actualmente no es posible. En cambio, si tú elevas, si duplicas de 400 voltios a 800 voltios, para tardar lo mismo te vale con 250 amperios. Entonces, teniendo la limitación de 500 amperios que existe actualmente, con sistemas de 800 voltios serías capaz incluso de reducir a la mitad los procesos de carga rápida, que actualmente está en torno a los 25-30 minutos, del 0 al 80%, depende del fabricante y de todo. Y lo que sobre todo va a hacer en los próximos años también es un aumento de la eficiencia enorme, sobre todo en el terreno de la carga. Al principio lo que era importante es que se cargase rápido, después era que se cargase rápido y la temperatura y la celda no se calentara lo suficiente ni la vida útil de la celda se viera afectada, y actualmente lo que se pone el foco es que se cargue rápido, que no se vea, no se vea afectada la vida útil, pero que la eficiencia también sea lo suficientemente alta como para no tener al final una tostadora, de que sí, como consigues enfriarlo, te da igual que la resistencia térmica interna sea alta y por lo tanto gran parte de tu energía se vaya disipando en forma de calor. Entonces sería el objetivo a corto plazo también es aumentar mucho la eficiencia, sobre todo en el tema de la carga rápida. Y un poco así, que es lo que han estado comentando las empresas en los últimos meses, semanas, cuáles son las tendencias que ha tenido las baterías litio-ion. He puesto 3 ejemplos claros que yo he estado leyendo en la empresa en las últimas semanas, como Tesla, a finales del año pasado tuvo el Battery Day y la última diapositiva de mi presentación la dedico a ello. BMW, por ejemplo, ha presentado los nuevos modelos para 2021-2022, ha hecho una presentación del primer coche eléctrico, que es una competencia casi directa del modelo 3 y del modelo S de Tesla y el Y. Se plantea una nueva generación a corto o medio plazo con nuevo tipo de tecnología, nuevo tipo de celdas, y también se quiere expandir muchísimo las redes de recarga, a lo mismo que va a hacer Volkswagen. Volkswagen tuvo también hace una semana el Power Day, en el que se presentó, se siguió presentando su plataforma de desarrollo MEB, que permite para todas las marcas del grupo Volkswagen generar coches eléctricos con la misma sistema modular. Presentó los nuevos coches, tiene en mente tener 6 gigafábricas nuevas y nuevas joint venture con Northvolt y otros fabricantes en toda Europa, en Barcelona, como os comenté. O sea, es un tema actualmente que si yo lo estuviera volviendo a estudiar la carrera, me metería de nuevo de cabeza, porque tiene potencial en los próximos 5 o 10 años enormes. O sea, finalmente también los gobiernos están subvencionando muchísimo este tipo de desarrollo de tecnologías y las empresas lo tienen que utilizar, porque si no se ven expuestos a grandes multas al respecto. Y como comenté, yo, aunque trabaje para BMW, tengo que reconocer que soy gran fan de la labor de Tesla y no soy ciego y sé el gran trabajo que ha hecho en los últimos años. Y en su último Tesla Battery Day de finales del año pasado, básicamente presentaron cuál va a ser su evolución hasta el año 2030 para poder reducir en un 55% los costes actual que están utilizando para fabricar baterías, e incrementar en un 54% los rangos de alcance que tienen actualmente sus modelos. ¿Y cómo van a conseguir esto? Pues básicamente lo que he ido comentando poquito a poco a lo largo de la presentación, de manera muy superficial, pero sería rediseñar las celdas. Como me preguntaron al principio en el chat, ¿por qué no se hacen celdas más grandes? Pues poco a poco Tesla es lo que va consiguiendo, cada vez que sus celdas cilíndricas sean más grandes, pero no lo suficientemente asumibles como para poder enfriarlos de manera homogénea. Van a rediseñar sus fábricas completamente para que sean más eficientes, van a cambiar están dándole muchas vueltas a los materiales que se utilizan en ánodo, en la mezcla de grafito coque con silicio, como comenté, para poder asentar mayores iones y por lo tanto aumentar la capacidad. El gran cambio será sobre todo perdón, eso es en el cátodo, en el ánodo sí. El gran cambio también será en el cátodo, también la diferencia de tecnologías, de utilizar fosfato de hierro, litio, níquel manganeso en lugar de cobalto, porque el cobalto es un elemento bastante más caro y pesado. Y lo último que comentaba es el concepto de baterías estructurales, en que la propia batería reduzca el peso y esté integrada en el chasis del coche, por lo cual si por un lado aumentas la densidad energética teniendo nuevas celdas, teniendo nuevos materiales de ánodo y materiales de cátodo, y por otro lado también el vehículo se hace menos pesado, pues te permite que el objetivo que tienen de aquí a 2030 de aumentar un 54% pues sea bastante factible.
dicho esto sería el final de mi presentación respecto al estado actual y las tendencias de las baterías litio-ion. Espero que os haya parecido lo suficientemente interesante y me hayáis podido seguir el hilo conductor, porque ha sido todo un reto para mí poder hacer una presentación lo suficientemente en detalle, pero lo suficientemente genérica como para que cualquier ingeniero sea capaz de seguirlo y no se haga aburrido. Y bueno, he intentado que con los vídeos sea un poco más llevadero. Y ahora voy a mirar un poco las preguntas que me habéis hecho, Ignacio. David, Dime. bueno, muchísimas gracias. Yo Dime. creo que el barrido por el tema es súper interesante porque también permite establecer una relación entre los aspectos técnicos y los aspectos estratégicos que normalmente no está a nuestro alcance por la información a los canales habituales, ¿no? La prensa normal no especializada. Yo te quería hacer algunas preguntas, por favor, brevemente, Sí, porque sí. tenemos poco tiempo. Se me ha ido un poquito de las manos la No, presentación, no, pero pero no, ha sido constructivo, o sea que para eso estamos. Yo quería preguntarte, en media, el rendimiento, o sea, observo que las pérdidas por calor, las pérdidas energéticas por calor es un tema mayor en el tema de las baterías. Al final, me imagino que dependerá mucho de la utilización de la batería, etcétera, pero de la energía que finalmente se puede aprovechar para mover el vehículo respecto a la que se metió en la batería, ¿cuánto puede ser? completo, desde la batería hasta las ruedas, básicamente, o sea, por así decirlo. Todo el sistema completo. Sí, o sea, yo estoy pensando en un coche híbrido, se le introduce una Sí, energía porque estás bajando una cuesta y estás regenerando, por ejemplo, y sí. luego quieres usar esa energía y vas a tener menos energía, pues porque hay unas conversiones por el Sí, camino, sí, pero sí. también unas pérdidas de calor. Sí, la ventaja que tiene en comparación con los coches convencionales es que al final los motores eléctricos actuando como generador, como al final el movimiento es circular, pues tiene muchísimos menos elementos de transmisión mecánicas. En esa parte entonces es mucho más eficiente en comparación con un motor de combustión. Pero claro, todo ese tipo de carga-descarga, las resistencias internas de la pila, yo estaríamos hablando en torno a un 50-70% de eficiencia. Si ese es el objetivo, o sea, si solo se centras en los elementos mecánicos y el motor eléctrico, son eficiencias muy altas, del 80-90%, pero el problema ahora actualmente es la influencia térmica y la temperatura externa, que hace que tu resistencia interna de la batería sea lo suficientemente elevada como gran parte de la energía que metas se disipe en forma de calor. O sea, viendo el global, desde la rueda hasta la celda, estaríamos hablando en torno a un 50%. ¿Y tú crees que los nuevos avances que nos has apuntado ahí en tu presentación van a reducir ese efecto? Ese sería, bueno, se me olvidó comentar al principio de la presentación cuál era también la motivación que había, por qué quería presentar hoy este tema. Mi idea sería en un futuro cercano poder hacer una tesis doctoral en este terreno, probablemente en la industria, en BMW, y ese sería probablemente el tema de mi tesis, de cómo poder, a raíz de simulaciones electrotérmicas y de un contacto estrecho con los fabricantes de las celdas, poder disminuir y sobre todo monitorizar en todo momento la resistencia interna de la batería para evitar tener una tostadora y poder aumentar la eficiencia. Yo creo que sí. Sí, porque se va a poner muchas medidas en la refrigeración que sea mucho más homogénea y que de esa manera entonces la resistencia térmica también sea menos elevada. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Yo creo que se nos ha hecho un poquito tarde, entonces lo Podría, vamos. si quieres, si propones, como me han hecho un par de preguntas, puedo responderlas muy cortas, porque algunas son muy fáciles de Sí, contestar, 5 minutillos diría, y yo creo que venga. con eso podríamos terminarlo para, porque me han, voy a empezar desde arriba para abajo, muy rápido tal, carga rápida, ya os lo he comentado, la carga rápida es al final es carga constante, del orden de 500 amperios, y luego en función de cómo se vaya cargando la batería es un perfil escalado, vas disminuyendo la intensidad de corriente continua para aumentar la vida, para que no afecte a la vida útil de las baterías. Y actualmente una carga rápida de 0 a 80% que normalmente se utiliza, del 0 a 80% está en torno a los 30 minutos y te permite unos picos de en torno a los 200 kilovatios, más o menos. ¿Qué factor es más determinante en la degradación de la vida útil de la batería?
Por norma general, la temperatura es un factor más determinante por la velocidad de las reacciones químicas que suceden dentro de la celda. Pero sí, por ejemplo, uno de los consejos que me dieron cuando empecé a trabajar, al final tienes dos tipos de envejecimiento de las baterías. Por un lado, las condiciones de uso y por otro lado, el cronológico. Para evitar que tu coche, que la batería de tu coche se deteriore, lo recomendable sería ni cargarlo al 100% ni descargarlo al 100%. No tiene nada que ver con efecto memoria. Son por todas las reacciones químicas asociadas a tener la batería súper cargada, súper vacía e intentarlo tenerlo a una temperatura ambiente. En torno a los 20 grados sería la temperatura idónea. En torno a los 50-80% es en el SOC que más a gusto se siente la batería. Penetración ya has comentado que si hacemos ensayos de penetración, a la autonomía máxima actual, si no me equivoco, Tesla está actualmente en casi 650-700 kilómetros de autonomía, pero bueno, esto es como todo. Son con el ciclo WLTP en condiciones ideales y conduce mi abuelita que no le apetece meter un poco de caña al coche, o sea, situaciones muy ideales puedes llegar a 650 kilómetros, 700 kilómetros sin aire acondicionado, o sea, algo realista yo hablaría en torno a los 500 kilómetros, es bastante realista. ¿Se pueden reparar las baterías en el caso de que algún módulo no funcione? Sí, de hecho muchas empresas pues lo que hacen al final cambiar módulos porque esa es la ventaja de tener baterías modulares. En el caso de Tesla, por ejemplo, en el caso de que una batería esté defectuosa, como os comenté previamente, el sistema apenas lo nota porque está en el orden de miles de baterías dentro de... Los sistemas de refrigeración son igualmente aplicables a coches de competición eléctrica. Imagino que sí, pero obviamente con unas potencias de refrigeración sumamente elevadas porque también las pérdidas son mucho mayores en un Fórmula 1. Pero sí, al finalmente, pues agua, refrigerante probablemente en su caso, porque el refrigerante al final termodinámicamente hablando, al tener un cambio de fase, por el calor latente que adecua, en todo momento está suministrando una temperatura bastante fría con el refrigerante. El agua al fin y al cabo se calienta, entonces si tu batería está a 40 grados, si tú refrigeras con 20 grados, poco a poco el agua se va calentando y cada vez la potencia de refrigeración es menor. Eso utilizando un refrigerante y en el caso de que no haya sobrecalentamiento, o sea, no me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno, sobre el calentamiento del refrigerante, pues lo estás refrigerando con una temperatura constante. El BMS, la temperatura que desconectaría la batería normalmente a partir de 60 grados por norma general. No es que la desconecta, simplemente es que no libera más corriente la batería. No te permite liberar más porque la temperatura degrada. Normalmente nos movemos en orden de temperaturas de los 25 grados bajo cero hasta los 60 grados. Es en lo que se puede mover un poco el coche, pero bueno, 60 grados se me ocurre en pocos lugares, teniendo además un sistema de refrigeración, porque claro, incluso aunque la temperatura ambiente fuera 60 grados, pues lo que empezarías es a refrigerar con el agua la batería hasta tener una temperatura lo suficientemente adecuada. ¿Utiliza BMW cambios de fase para la refrigeración? No entiendo muy bien la pregunta. No sé, se utiliza refrigerantes para los híbridos, que al final sí se produce el cambio de fase, o sea, de líquido, de vapor a líquido y viceversa, pero lo otro no entiendo muy bien. O no desconozco ese sector del Phase Change Materials. No solo hacemos sector automovilístico, también estamos para otro tipo de sectores como Tesla, por ejemplo, hace lo mismo, o sea, para temas de centros de carga estacionarios, para, por ejemplo, cuando los molinos eólicos generan más electricidad que la propia red en ese momento necesita, pues que se pueda almacenar. Y de hecho hay muchos programas de reciclado de las baterías en las que las baterías que ya para un coche no se pueden utilizar porque si un coche pasa de 500 kilómetros a 200 kilómetros, pues no hace mucha gracia, utilizar esta batería como segunda vida en un sistema de baterías permanentes. Las baterías se reciclan y Volkswagen y BMW y la inmensa mayoría están en ello, en reciclar sobre todo los metales caros como el cobalto, manganeso o el litio. ¿Y qué programas de simulación utilizo? MATLAB, Daimola, ANSYS son los que principalmente utilizo. ¿Qué factor C máximo suelen tener estas baterías? Eso ya
Depende muchísimo del sistema, pero es que pueden ser del orden de 5, de 10, de 20, depende de si es carga, descarga. Y por ahora yo diría, vielen Dank für tolle Übersicht, vale, sí. Un colega alemán, bueno, alemán español que está aquí. Y yo diría que Yo creo que esa era la última. estaría Bueno, bien para hoy. si alguien quiere ponerse en contacto con David, que por favor nos escriba a la Asociación de Antiguos Alumnos, tenéis la dirección en el chat. Sobre todo si no sois miembros de la asociación, los miembros de la asociación pues recibiréis notificaciones, etcétera. Esta presentación la publicaremos en nuestro canal de YouTube, que ya lo tenemos en camino. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias David, es una alegría volver a verte y hablar de estos temas interesantes, muy distintos de los últimos que tratamos cuando estuvimos trabajando juntos hace años. Sí, muchas Muy gracias, de verdad. interesante. Era mi primera presentación en este foro, como he comentado, y bueno, sirve para seguir formándome como profesional. Y la verdad que me ha hecho mucha ilusión poder presentar este tema porque, bueno, espero haberlo transmitido, pero es un tema que me gusta muchísimo, en el que, bueno, me hace levantarme cada día con mucha ilusión para poder seguir aportando mi granito de arena en este sector. Esa es la filosofía. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero veros en la siguiente presentación. Os tendremos informados por los mailings de la asociación y en el portal web. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.